¿Qué pasó? ¿Para qué corre eso? A un seminario que queremos ir. Voy con ustedes. Ya. Para mostrarle un poco el ejercicio que le envié, las fórmulas están listas, ¿cierto? La del TIR y la del BAN están generadas. Entonces lo que necesitan ustedes, en este caso, el ejercicio que yo le estaba haciendo, es que más que nada validen la celda y sepan dónde aplicar la fórmula. ¿Ya? Las fórmulas, ¿se acuerdan cómo se llaman? O sea, ¿cómo las declaro? Primero, elijo la celda donde quiero moverla. ¿Cierto? El símbolo igual llama a una fórmula. No importa que la escriba con minúscula o mayúscula, igual se declara. Si usted quiere buscar, porque hay filtro de fórmula, ¿ya? ¿Cierto? Las fórmulas, usted las tiene ordenadas de acuerdo a las categorías que quiere ocupar. Hay fórmulas matemáticas, básicas de suma, resta, ¿cierto? Lógica, o si no sabe cuál es la que quiere ocupar, ¿cierto? Al digitar la palabra, le trae la más cercana, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio que les pidió, en este caso el profesor, está casi listo, ¿ya? Es importante que ustedes validen eso sí los campos, lo que vimos nosotros en la clase anterior. De hecho, que se aseguren que sean números, que sean letras, y declarar en qué celda quiero generar yo en este caso el resultado, ¿ya? BNA era para BAN y TIR, como se nombra ¿cierto? Para la tasa de interés real. Y en este caso, en este ejercicio, ¿cierto? Que yo le envié, pedía, por ejemplo, el valor de cuánto iba a tener el porcentaje en una cantidad de años, y netamente era decirle en cuáles son las celdas de la columna que yo quiero mostrar. Ya había puesto un valor que era 50.000 inicial, y le preguntaba cuánto va a ser el TIR en 3 años, y por lo tanto le decía que iba a ser de la celda B2 a la B5. Hay que considerar el valor inicial, ¿cierto? Y luego de eso, ¿cierto? Era lo que sacaba el cálculo. Y si yo le decía que era para 5 años, en este caso, seleccionaba todas las celdas, porque se considera también el valor inicial. Y eso más que nada era para hacer el flujo directo. No necesita ni siquiera crear la fórmula. ¿De cuándo se empezó a integrar esta fórmula hecha? Desde el Office 2013 en adelante. Antes había que hacerla. No venía incluida, sino que uno tenía que crear la fórmula, tenía que guardarla en otro documento y tenía que andar trayéndole y pegar la fórmula hecha. Ahora no, pues la incluyen directa. Como funciones comerciales, funciones, ¿cierto? Trigonométricas, etc. O sea que no es muy difícil más que eso. ¿Los gráficos se acuerdan cómo sacarlo? ¿Cómo hacer un gráfico? No. El gráfico lo puedo sacar de dos formas. Lo puedo hacer con el asistente o lo puedo hacer en forma manual. La idea es que ustedes sepan un rango de valores que quieren mostrar o graficar de acuerdo a lo que le pidan. Por ejemplo, uno de los gráficos más utilizados es que el gráfico de torta, ¿ya? Que es más fácil de explicarlo. Un gráfico yo lo puedo hacer dentro de la misma página, de la misma hoja, o el gráfico lo puedo sacar en otra hoja aparte. Lo importante es tener los resultados a mano, ¿ya? Ahora vamos a editar este mismo gráfico. Entonces selecciono primero el campo de datos. Por ejemplo, yo los podría sacar de la hoja 1 y presentarlos en la hoja 2. No es necesario que yo los presente en la misma hoja, los puedo mandar a otro documento, el gráfico. Ya, lo que sí es importante es tener claro de dónde los voy a obtener. Ya, entonces podemos tener los gráficos que son hechos en forma manual o los gráficos que están hechos predeterminados. Ya, los que se llaman gráficos recomendados. Tengo dos formas de elegirlo. ¿Ya? Aquí hay algo, cierto, que es como medio redundante, que se llaman gráficos dinámicos, y los gráficos dinámicos son los mismos gráficos que van cambiando los datos. De hecho, si yo tengo los valores de esta celda y los vuelvo a modificar, en el gráfico también tienen que cambiarse automáticamente, ¿ya? Entonces también aquí lo agregaron como gráfico dinámico, pero en realidad ni siquiera es necesario agregarlo, ni siquiera ponerlo de esa forma. Porque si nosotros quisiéramos hacer un gráfico, por ejemplo, un gráfico de torta, ¿cierto? Selecciono la ubicación donde la voy a agregar, ¿cierto? Quiero en el mismo documento, puede ser en otro documento para presentarlo, en otra hoja incluso lo podría agregar, pero tengo que saber de dónde vienen los datos, ¿cierto? Me va a decir de la hoja 1, de la celda tanto, la tanto, ¿ya? Si lo quiero hacer en la misma celda, entonces selecciono la posición donde voy a generar el gráfico. Usted se va directamente al gráfico que quiere ocupar, o si no, se va a los gráficos recomendados donde están el historial de otros gráficos diferentes, de barra, de torta, ¿cierto?
de columna, ¿ya? Elijo el gráfico y luego lo empiezo a editar para decir dónde voy a sacar el diseño. Esto es casi hacerlo a mano, ¿ya? Entonces el gráfico... No deja. Sí, es que esto nos falta agregar los datos todavía. Vamos a editar. ¿Cómo se llama la opción? Opciones de gráfico. Lo pueden sacar con el botón derecho del mouse sobre el gráfico que estamos haciendo de cero. Sí, y ahí aparece, más que nada, la parte de diseño del gráfico. Los bordes, los rellenos. Que es la parte visual del gráfico. Porque si no le aparece, lo haces con el asistente directo. ¿Ya? Si no, primero eligen la columna, seleccionan los datos, se van a gráficos recomendados, que esto es más fácil hacerlo. ¿A dónde se fue? ¿Arriba, profe? ¿Sí? Mira, primero selecciono, por ejemplo, quiero graficar, ¿cierto?, los valores en año ¿Ya? del ejercicio que estábamos haciendo. Ya. Selecciono la celda y ahí me voy a gráficos recomendados. Ya, gráficos recomendados. Y generalmente aparecen los que más se han utilizado últimamente. ¿Ya? Lo hemos utilizado. Están los de columna, ¿cierto?, los verticales y los de torta. ¿Ya? O si no, se va a todos los gráficos y le muestra toda la gama que puede encontrar. ¿Ya? Hay unos gráficos que se llaman de dispersión. Esos se ocupan generalmente para mostrar ejes, ¿cierto?, cuando uno quiere ver variaciones. Uno cuando en un diseño hay un concepto que se llama matriz, ¿cierto?, y tiene eje, el eje X, el eje Y. Por ejemplo, ¿para qué me serviría? Para ver el promedio de temperatura, por ejemplo, de una zona geográfica. ¿Cuáles han sido en ciertos periodos del año, ¿cierto?, los picos de temperatura, los picos de lluvia? Eso se llaman, para eso se ocupan los gráficos de dispersión. ¿Ya? Claro, es el de dispersión. El más utilizado para mostrar en valores en el área comercial es el de torta. ¿Ya? Gráfico de torta, ¿qué dice? Si ustedes quieren hacer gráficos más específicos, la diferencia con el de torta, con estos gráficos de dispersión, es que estos tienen que tener más datos para poder hacer la comparación. En cambio, los otros generalmente se sacan de datos de una sola fuente. En este caso, de un conjunto de años sacaría valores. El otro necesita dos variables para hacer comparación. ¿Ya? Esa es la diferencia. Eso les serviría más adelante cuando quieran hacer, como les digo, para ver los niveles del agua, ¿cierto? Queremos ver si en un mes comparado con otro, cuál tuvo más variación, etcétera. Pero es más sencillo, este gráfico de torta, lo elijo, lo pincho, ¿ya? Y este asistente me va a pedir ahora, ¿cierto?, que lo configure. Ahora, como está hecho el gráfico, yo puedo definir, ¿cierto?, el diseño o los datos que quiero agregarle a este gráfico. De hecho, yo la está tomando porque elegí el conjunto de celdas. ¿Ya? Por ejemplo, puedo elegir la leyenda, agregar los valores que quiero mostrar para que se vaya entendiendo mejor. ¿Cierto? Estamos teniendo valores de la columna B, ¿cierto? Y le aplica título al gráfico, lo edita. ¿Eso no serviría tanto? Claro, este es más que nada para mostrar resultados planos, que son condiciones que no tienen mucha variación. ¿Ya? No varía mucho. No varía mucho. ¿Y para cambiar el tipo gráfico, profe, mismo y así? Ahí vuelvo a editar en insertar, ¿cierto?, en gráfico recomendado. Gráfico recomendado. Gráfico recomendado. ¿Esos 3D para qué son, profe? El mismo pero con relieve. Con relieve como queda superpuesto una imagen con otra. Es más de diseño te hacen eso. Igual lo puedes practicar.
Ya. Si tú quieres modificar más, por ejemplo, porque si mostrar los puros valores no se entiende mucho, la idea es que también agreguemos la etiqueta para representar qué es lo que está mostrando el gráfico en una variación. Entonces también elegí la columna donde están los nombres. Tomé los nombres, los volví a pinchar, ¿cierto? Más los datos. ¿Cómo llegué a esa parte? En aquí. ¿Cierto? En cambiar datos. Ahí. Y luego seleccionar datos. Entonces, no solamente elegí los valores, sino que también agregué, tomé con el mouse y seleccioné ambas columnas. Ambas columnas. Entonces ya estoy tomando los orígenes de datos, van a ser dos. Los valores más la etiqueta del dato a mostrar. Mira, ahí mira. Tenemos el gráfico, porque en un principio mostraron puros valores. Entonces no, quería mostrar los valores y la etiqueta. Para saber qué es lo que muestra el gráfico, porque los puros números no me dicen mucho. Po. Claro, entonces lo pincho acá también, mira. Lo puedo pinchar acá, en esa pestaña, y le digo seleccionar datos, para traer más datos todavía. Seleccionar datos. Y ahora tomo todo, por ejemplo. Pincho todo lo que quiero mostrar. Ahí elegí las etiquetas de nombre y además elegí los valores. Ahí me aparece. Ya, aceptar, ¿cierto? Y ya tengo generado mi gráfico con valores. Si quiero editar ya diseño, pincho la etiqueta que tiene, ¿cierto? El pincel, ¿cierto? Y voy cambiando el tipo de gráfico. Traten de buscar un gráfico que no mezcle muchos colores, menos rojo con el azul al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es como la única contraindicación. Que sea sobrio en realidad y que se pueda ver en pantalla los números, que es lo importante. Hay unos gráficos que no muestran mucho porque tiene mucha combinación de color y eso no es muy óptimo para presentarlo, ¿cierto? Una vez que uno tiene los gráficos, lo que les comentaba que los valores deberían cambiar también. Si yo los cambio acá, van a cambiar en la fórmula y tienen que cambiar automáticamente en el gráfico. Ahora sí. Por ejemplo, si cambio los valores de la celda, tienes que cambiar los valores del gráfico también, automático. Por eso decía, el gráfico es dinámico. En realidad todos los gráficos son dinámicos. ¿Ya? Eso es lo que hacía referencia. Y tienes que cambiar también los de la fórmula que tenemos del TIR. ¿Cierto? Si cambio acá, tienen que cambiar acá y acá. Están los tres asociados. Cambia, están relacionados ya. Están relacionados. Cambia el valor del TIR y también cambia el valor en el gráfico. ¿Ya? Entonces los tenemos relacionados. Es si yo tengo los datos en otro lado, los puedo traer también a una hoja. Por ejemplo, podría graficar las tablas que teníamos de la base de datos en Access. También se pueden obtener de ahí. O los podría sacar de otra planilla de cálculo. Por ejemplo, en una hoja nueva. Voy a insertar. Y ahora elijo gráficos dinámicos. Y me pregunta de dónde lo obtengo. Gráfico dinámico. El gráfico dinámico se refiere que también es un tipo de gráfico, pero los datos los saca de otro documento, no de la misma hoja. Entonces diría gráficos dinámicos. Y aquí me pregunta utilizar una fuente externa. Y la fuente externa es el otro documento. Incluso si ya hemos hecho anteriormente la conexión a la base de datos, ningún problema, vaya, ¿no? Sí.
aparecen ya seleccionadas. Ah, sí, a ver. Sí, aparecen las tablas del otro ejercicio. Yo puedo traer tablas de una base de datos existente, ¿cierto? O nueva. Por ejemplo, vamos a traer la de herramientas, la que habíamos hecho en el ejercicio de la primera clase. Como ya existen, ¿cierto? Las cargo directamente o las busco en la red, en examinar, buscar más. La cargo, ¿cierto? Y lo voy a representar con gráficos esto. Aceptar. Y ahora empieza la parte de diseño. Me pregunta, ¿qué es lo que quiero mostrar en el gráfico? Quiero los campos de la tabla. Voy pinchando lo que sea para mí relevante a mostrar en pantalla. En este caso teníamos la tabla de la herramienta, ¿cierto? Para nuestro inventario que estábamos generando. Ya. Ahí se arma. Y se va generando el gráfico. Y este se refiere a lo que es un gráfico dinámico, que lo obtengo de otra fuente. Ya. Entonces, si en la base de datos yo cambio un dato, en el gráfico también debe ir cambiándose. También funciona a la par. Este es mucho más completo porque me permite moverlo, o me permite también cómo quiero mostrar, ordenados en qué formato, de ascendente a descendente, ¿cierto? Por los campos, como uno quiera. Es más profesional que el otro, más completo. Entonces ya tendría, ¿cierto? El gráfico. Incluso me voy pinchando lo que quiero mostrar de acá. Los elementos que componen en la tabla, por ejemplo, los materiales, aparecen los dos tipos de materiales, voy filtrando. Profe, ¿sabe que el gráfico de torta igual me sigue dando como un porcentaje? ¿No? ¿En cuál? ¿En el de torta? Sí. Voy a mostrar la tabla. Ah, pero Cuando no ves completo tienes que hacer eso. Y ahí. Etiqueta y lo que no tenés que tomar es que te aparece el precio. Lo ves de ley. No ayuda. Sí, por ahí te aparece el precio. Ah, ya sé. Ahí está. Voy ahí. Etiqueta. Y yo creo que no tuyo por esto. Ahí me sale un porcentaje. ya. Y la plata. Miren, si usted hay dos formas de protegerlo. Una es que proteja todo el libro o proteja las celdas que no quiero que modifiquen, las que tengo que vayan con valores fijos. En el caso que sean celdas de valores fijos, yo las selecciono y me voy a la pestaña revisar arriba. Y en revisar, ahí está, proteger hoja o proteger todo el libro completo del Excel. Ya. Entonces ahí tú le das contraseña después. Arriba, seleccionas primero las celdas, por ejemplo, las que tienen valores que tú quieres proteger, para evitar que la editen. Las tienes seleccionadas, luego te vas a revisar en la pestaña superior y ahí dice proteger hoja. Proteger hoja. Ya. Le das una contraseña y luego tú eliges qué cosas quieres permitir, dice, a los usuarios de esta hoja. ¿Qué cosas quieres que hagan? Y las que tú dejas desmarcadas son las que no pueden hacer. Por ejemplo, ¿Las que dejas desmarcadas o marcadas? las que, mira, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. Los permitir son los que están seleccionados. Y las que no están marcadas es lo que no pueden hacer. Entonces, generalmente uno dice evitar que inserten registro. Ciertas columnas. Claro, inserten cosas. Entonces, le doy contraseña. Ahí, Se puede marcar, ¿no? ¿cierto? Exactamente. Vuelvo a poner la contraseña. Y ahí está. Entonces, alguien quiere modificarte tu dato, tú se lo mandas con la contraseña, no se puede. O no identificada. Claro, le mandan los datos directos. Y después, nuevamente, para volver a dejarlo sin la protección, tú te vas a desproteger hoja. Y lo único que sabe la contraseña es la persona que creó el documento. Eso es para proteger la celda, ¿cierto? Para que no te modifiquen los valores. Tú los mandas listos. ¿Cómo lo voy a contraseña? Tienes que marcar lo que quieres proteger. Claro, selecciono la celda. La selecciono y voy a proteger hoja. Yo puedo proteger una hoja entera. Puedo protegerla completo el documento o puedo proteger solamente los valores, como ustedes quieran. Profe, ¿puedo colocar la clave para desprotegerla? Después tú seleccionas nuevamente desproteger hoja. ¿Cierto? Desproteger hoja. Y ahí te la pide. Esa fue la inicial, la que tú diste al principio. Y ahí queda abierta nuevamente para editarla. ¿Ya? Lo otro es que ustedes protejan el libro completo. Ese no se puede abrir si no tiene contraseña. Entonces no puedo ver nada de lo que tiene.
Entonces ahí sería proteger el libro. ¿Ya? Que eso es distinto. Generalmente el que más se ocupa de todo es poder proteger parte de la hoja, proteger alguna celda. Porque de esa forma se ve el documento, pero no se puede hacer modificaciones. No sé si enterarse. Es el miércoles, pues. Fue- Somos estudiantes de ingeniería. Ya. Lo otro que pueden ocupar ustedes también, que sirve harto, es cuando un documento lo están trabajando varias personas. Por ejemplo, están haciendo un taller o están haciendo en este caso una planilla entre dos personas y quieren ver quién hace los cambios y cuándo lo hizo. Eso se llama control de cambio. Por ejemplo, yo selecciono la celda y voy a una pestaña que se llama control de salto. O sea, control de cambios, perdón. Selecciono y voy a, ¿cierto?, revisar control de cambio. Y pincho resaltar cambio. Aquí me dice que me marque o me defina cuándo hice un cambio y con qué cuenta hice el cambio. Por ejemplo, si yo el archivo lo comparto y tú lo abres en tu equipo, va a quedar con los datos de tu equipo y la fecha que lo modificaste o la hora que lo modifiqué. ¿Ya? Ahí empezamos. En resaltar. Resaltar. Y me pone, ¿cierto? Todos. ¿Cuándo y quién? Resaltar cambio en pantalla. Entonces, ¿acepto? ¿Todos? ¿Sí? ¿Hay que marcar las tres? ¿Quién? Sí, no necesariamente las tres. El quién y cuándo. Entonces, cuando yo hago un cambio, por ejemplo, cambié una cifra de una celda que está desprotegida, ¿cierto? Aparece sobre la celda. ¿Cuándo fue modificada? Fecha y hora de modificación. Y si ahí aparece qué cuenta, la cuenta del equipo en la que usted está haciendo la modificación. Por eso si usted comparte el archivo y se lo manda con correo a la otra persona, le va a quedar grabada la fecha y hora en que le hizo la modificación. Si hubo cambio. Eso se llama control de cambio. Sobre todo cuando son archivos compartidos por un grupo de trabajo. ¿Ya? ¿Cierto? Me dice, esta persona hizo el cambio, modificó. Si una persona no trabajó en el archivo, no aparece ningún cambio modificado, para que no le ¿Se puede mientan. proteger eso también? Se puede proteger y también te puede identificar el control de cambio. Es que si lo protejo, el control de cambio no funciona, porque no puedes entrar a editar la celda. Tendría que desproteger la hoja. ¿Alguien puede dar ejemplo de eso del cambio? ¿O no? No, queda registrado y no se puede borrar el control de cambio. Y así tú vas, las hojas que no fueron modificadas no quedan resaltadas, y las que fueron modificadas las marca ahí en azul. Una pestañita azul. Una pestañita azul a la izquierda aparece. Entonces son como las cosas que podrían agregar usted al ejercicio para hacerlo un poco más profesional la planilla, ¿cierto? Control de cambio, poner seguridad, proteger la celda y aplicar el gráfico. Y